Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. Gloria a Dios. Yo estoy muy contento de estar acá en esta mañana y quisiera que sacara su mano derecha, por favor, primero. Saque su manita derecha, arriba. Quiero que salude a 2 o 3 personas que están junto a usted que le caigan gordo. No es cierto. Salude 2 o 3 personas ahí cerca de usted. Dígale qué bueno verte. Qué bueno verte, qué bueno estar juntos, reunidos en esta tarde, en este día. Y es cierto, conozco al pastor Emanuel. Él tenía, yo creo, unos 6, 7 años cuando lo conocí. Tengo la dicha de poder caminar con el apóstol Víctor unos años. Y yo estoy muy contento de que creo que era un sueño poder compartir en esta iglesia. Lo sigo en las redes y creo que es muy lindo lo que Dios está haciendo con ustedes. Me alegro lo que Dios está haciendo con el pastor Emanuel. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera hablar la palabra del Señor, ya que a eso venimos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 107, versículo 23. Vamos a hablar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento impetuoso que encrespó las olas del mar. Verso 26. Subieron los cielos, descendieron a las profundidades, y sus almas se consumían por el mar, por el mal. Verso 27. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Verso 28. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Verso 29 se pone mejor. Dice: cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió hasta el puerto anhelado. ¿Cuánto le podrían dar un aplauso al Dios que hace maravillas, que está en medio de nosotros? Dios ponga su mano en este pensamiento, me guíe para transmitir esta palabra de parte de Dios. Y usted abra su corazón, amén. Yo no sé, amado hermano, si usted, más bien cuántas veces nos habremos sentido como que la vida, las cosas se salen de nuestro control. Yo creo que en algún momento usted ha sentido que aquello que usted sabía que podía controlar, que aquello que usted sabía que podía arreglar, como que ya no pudo hacerlo. Algo pasó, algo que está fuera de su alcance, algo que es ajeno a usted, a sus posibilidades, a sus destrezas, llega a su vida. Fíjese, amado hermano, que cuando yo vengo acá a la Ciudad de México, yo ya vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, tengo 11 años viviendo allá, pero cuando yo llego a venir por acá, me siento ya como todo un provinciano. Ya no corro como antes, ¿verdad? Aunque me costó trabajo quitarlo chilango allá, porque allá todo es tranquilidad y paz. Sin embargo, ya cuando llego allá y manejo a veces un carro y veo cómo corren todos por allá y por acá y pasan los carros tan cerca el uno del otro, a veces me da una situación así como de vértigo. Esto creo que se va a descontrolar en cualquier instante. Un choque, algo por ahí, una inundación, ustedes saben bien lo que estoy hablando, y todo cambia, ¿verdad? Sales tú a trabajar y crees que todo va a salir bien y de repente algo sucede en el día y se descontroló la situación. Tu día ya no fue lo que esperabas que fuera. Amado hermano, creo que todos hemos vivido esa situación. Una situación en la que tú pensabas que iba a terminar la cosa de una forma y terminó de otra. En una ocasión, hace muchos años, tenía, ¿qué será? Unos 15, 16 años. Salimos de vacaciones con mi familia. Yo no sabía nadar, fuimos a un lugar donde había albercas y me acuerdo que yo quería nadar. Yo era me gustaba el agua, pero no medí la profundidad de la alberca. Me metí a esa alberca
Solo recuerdo, amados hermanos, que yo intenté tocar el piso, no lo toqué y empecé a hundirme, una desesperación terrible y empecé a pelear por mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Empecé a pelear por mi vida hasta que entendí que no iba a poder lograrlo hasta que yo dejara de pelear. Dejé de luchar y empecé a hundirme hasta el fondo, no sé cuánto, no me acuerdo qué profundidad tenía esa alberca, pero al tocar el piso me impulsé lo más que pude, agarré la orilla de la alberca y fue que pude salir. Si no, no estaría hoy aquí predicándole a usted, ¿verdad? Es increíble lo que un cuerpo de agua tan pequeño como una alberca puede hacer con la vida de alguien que no sabe nadar. Yo salí a jugar ese día y al parecer en un instante hubiera cambiado la historia de mi vida por completo. Ahí había acabado Martín Corona, ya no hubieran podido decir ahí viene Martín Corona, ¿verdad? En una situación, amado hermano, en la que hay algo más grande que nosotros, hay algo mucho más inmenso que nosotros. La cita que leímos nos habla de aquellos que trabajan en el mar. Y dice que cuando viene aquella tempestad, aquella tormenta, y me llama la atención algo en la cita. Dice que Dios mismo es el que sopla para encrespar esa mar, ese viento, de tal forma que envuelve a aquellos navegantes y los mete en una situación problemática. Y me llama la atención lo que dice el verso 28. Entonces se angustian, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. El verso 27, dice: temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Yo no sé si tú has estado frente al mar, yo creo que sí en muchas ocasiones, pero ver aquella inmensidad, aquello que es mucho más grande que nosotros, a mí me impresiona, me impacta ver aquello y de verdad siento, amado hermano, que a veces la vida es así. Hay cosas más grandes que nosotros que nos superan y a veces sobrepasan la situación y nosotros no sabemos qué hacer. Las tormentas en la vida de las personas no son algo opcional. Yo meditaba en la palabra del Señor en estos días y yo quiero comentarte que hace algunos años, cuando yo empezaba a predicar y a aprender cómo trazar la palabra, yo aprendí y creía saber que las tormentas pueden dividirse en tres grupos: tormentas de parte de Dios, tormentas que yo me provoco y tormentas que el enemigo arroja a mi vida. Estudiando la palabra del Señor de pasta a pasta, en la concordancia, ayudándome con algunas herramientas, me di cuenta que estaba errado en mi percepción de la palabra. Según la Escritura, yo puedo ver muchas tormentas, vamos a ver algunas de hecho, pero hay muchas tormentas registradas en la Escritura y ninguna de ellas está involucrado Satanás. En ninguna de ellas está involucrado el diablo. Y entonces me llamó la atención y me fui a estudiar un poco más y dije, a ver, aquí hay algo importante. Porque si yo creo que el diablo tiene el poder para mover vientos, para mover el mar y atacarme, entonces aquí hay algo importante que yo debo entender. El enemigo no tiene el poder para mover nada de eso. El único que tiene el poder, y la Escritura lo registra, un discípulo dijo: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? No hay diablo que pueda atacarte si Dios no lo permite. Hay algunos ejemplos en los que el enemigo efectivamente atacó a Job, pero fue con permiso de Dios. El enemigo atacó a Pedro, lo zarandeó, pero Jesús se lo advirtió y le dijo: oye, me han pedido para zarandearte. Es decir, que el enemigo no puede atacarnos sin un propósito de Dios. No sé si te habías dado cuenta de eso. Y a veces nosotros le damos más poder y autoridad al enemigo de lo que tiene. Sabes que el enemigo sí tiene poder, pero no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. No puede venir y atacarte cuando se le pegue la gana. Dios es el que cuida nuestra vida y Él protege tus caminos, tu salida y tu entrada, dice la palabra del Señor. Dale fuerte el aplauso al Rey. Para afirmar este pensamiento, quiero llevarte algunas citas al libro de Job, capítulo 40, versículo 6. Job capítulo 40, versículo 6. Dice: entonces el Señor respondió a Job ¿desde dónde le respondió a Dios el Señor a Job? Desde la tormenta. Entonces, en esta cita podemos entender, amado hermano, que la tormenta
es un instrumento de Dios para enviar respuestas, para escuchar tu clamor. Y a veces nosotros viene un problema, la tormenta son problemas que no puedes controlar, que no puedes tú resolver por la inmensidad de aquello. Viene la tormenta, amado hermano, y entonces nosotros le preguntamos a Dios, o mejor dicho, le reclamamos a veces a Dios, ¿por qué permites esto? Reprendemos al enemigo, hacemos guerra espiritual. Señor, yo reprendo al enemigo y perdóname, pero a lo mejor el enemigo anda ocupado en otras cosas y tú le estás echando la culpa de algo que no tiene. Yo me imagino que el enemigo debe decir, ¿a poco soy tan poderoso? No sabía que tenía tal poder de mover el viento y las olas. Y a veces nosotros no sabemos y pensamos que el enemigo nos está atacando, cuando es Dios el que nos está procesando. Cuando es Dios el que está permitiendo ciertas situaciones para enseñarnos, para trabajarnos, para procesarnos en su camino y sobre todo en el propósito eterno que tiene para nosotros. Quiero ir a una cita más, Isaías capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra del Señor: he aquí que uno fuerte y poderoso de parte del diablo, dice. He aquí uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo. Óigame, entonces Dios es el que manda las tormentas. Dios es el que mueve los mares. Dios es el que mueve los vientos para formar esa situación que a veces tú y yo no comprendemos. Quiero ir una más. Nahum capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Pero aquí viene lo que quiero enseñarle. En el torbellino y la tempestad, ¿qué dice? Está su camino. Recuerdo una oración del salmista David en un salmo que le dice: enséñame, oh Jehová, tus caminos y andaré en él. Yo me imagino que David no sabía lo que le estaba pidiendo a Dios, porque seguramente le mandó tormentas. Porque en las tormentas está escondido el camino del Señor. ¿Cuántas veces le has dicho, enséñame tu camino? Muéstrame tu voluntad. Y el Señor te manda una tormenta. ¿Qué pasó, Señor? No, que me prometiste cuidar. Y dice, te estoy mostrando mi camino. Te estoy enseñando cuál va a ser tu camino. Te estoy enseñando mi voluntad. No comprendemos el propósito de las tormentas. Y entonces viene aflicción, viene cierta situación en nuestro corazón de pensamiento: es que Dios no está conmigo. Y es el pensamiento más cerrado que puedes tener en medio de una tormenta. Yo vengo a decirte en esta mañana, amado hermano, que en las tormentas es cuando Dios está más contigo. En las tormentas que tú no puedes solventar, que tú no puedes solucionar, es cuando Dios se quiere manifestar a tu vida. Yo le oré a Dios y le pregunté al Señor cuál era el pensamiento que quería hablarnos esta mañana. Y vino esta palabra a mi corazón y yo le oraba y le decía: Señor, que seas tú el que hable, no quiero hablar yo. Y estando aquí afuera, una persona se me acercó y me dijo: tengo una necesidad, estoy pasando esto. Y empezó a llorar y me dijo: me gustaría que orara por mí. Y entonces oí una voz en mi corazón y me dijo: ya ves que es mi palabra la que quiero que hables. Hay gente en medio de tormentas en medio de nosotros. Hay gente, yo sé que no sé qué tipo de tormenta estés pasando, familiar, económica, de salud. Yo no sé qué situación puedas estar pasando, pero Dios me trajo desde Chiapas esta mañana a decirte: esa tormenta yo la mandé, no es el diablo, no es una consecuencia solo de tus actos. Soy yo procesándote, soy yo trabajándote, soy yo trayendo mi camino hacia tu vida. Yo no sé si eso te da alegría. A mí sí. A mí me da mucha alegría, amado hermano, porque cuando yo leía estas citas, hacía una retrospectiva a mi vida y empezaba a caminar los caminos que anduve de niño, de joven. Y yo veía, amado hermano, que aún las tormentas que yo pensé que era yo el que me las había acarreado, entendí que era Dios, aún en medio de esa situación, trabajando mi vida, enseñándome algo, cambiando mi corazón, cambiando mi mente. Y amado hermano, y tú cuando estás ahí, estoy seguro que serás como yo, no comprende lo que sucede, no comprende lo que pasa. Hace algunos años, el pastor Emanuel se ha de acordar de esta historia. La he contado ya algunas veces. Estábamos allá en las vías, no sé si alguien se acuerda de ese tiempo. Y un hermano que amo mucho,
y que yo sé que él también me ama, era líder de alabanza. Yo tocaba la batería, no tenía ni idea que yo iba a dirigir ni a predicar, mucho menos. Yo tocaba la batería y de repente dejé de tocar la batería. No era el mejor baterista definitivamente, pero Dios se movía gracias a su misericordia. Entonces me mandó a llamar mi pastor, el apóstol Víctor, y me dijo: ¿por qué no estás tocando, hijo? Y le dije: no sé. Y entonces me dijo: ve con el hermano y pregúntale por qué. Entonces salí de su oficina, yo muy obediente, fui con el hermano y le dije que por qué no me pasas, ¿verdad? Bien inteligente yo. Y el hermano me dijo: porque no quiero. No hay ninguna razón, no estás en pecado, no hay nada que estés haciendo mal, simplemente quiero darle la oportunidad al otro baterista y no quiero que toques. Bueno, me regresé con la respuesta y le dije a mi pastor: dice que porque no quiere. Entonces él me dijo algo que impactó mi vida y a la fecha creo con todo mi corazón que ha marcado mi caminar en el ministerio. Él me dijo: hijo, cuando alguien tiene algo de Dios es como un río, me dijo. Tú le puedes tapar el camino a un río y el río va a buscar un cauce y va a salir y va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces me dijo: ¿por qué no aprendes otro instrumento? Si no te quiere poner en la batería, pues aprende el bajo, me dijo. Y ahí voy al bajo. Me quita del bajo. Y le digo: ya no toco. Pues aprende el piano. Y ahí voy al piano. Hermano, para no hacerle el chisme largo, sé un poco de todos los instrumentos. No soy experto casi en ninguna o en ninguno, pero me fue llevando el Señor terminé tocando el trombón. No sé si alguien me recuerda tocando el trombón. ¡Wow! ¿Yo qué tenía que estar haciendo tocando el trombón? Me quitó el trombón para no hacerle el cuento largo. Pasó el tiempo. Llegamos a Chiapas y cuando yo llegué a Chiapas, en un rato más le platico un poco más del asunto. El Señor me habilita dando clases en algunas iglesias que necesitaban. Hay mucha necesidad en Chiapas. Hay muchas iglesias que necesitan capacitación, que necesitan ayuda, y me pidieron la ayuda. Empecé a llegar a algunas iglesias, empecé a capacitar a gente, y entonces Dios me recordó lo que viví en el tiempo anterior. Y no le voy a decir que oí la voz de Dios literal, pero comprendí que Dios había hecho una tormenta en mi juventud, había metido mi vida a un proceso que en el momento no lo comprendí, pero después comprendí que era Dios metiéndome en una tormenta para llevarme a conocer un poco de todos los instrumentos y un día ministrar a aquella gente, ayudar a aquella gente, levantar salmistas, levantar adoradores, levantar músicos. Y amado hermano, a lo mejor te está sucediendo eso. A lo mejor hoy en día dices: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la separación? ¿Por qué la situación que estoy viviendo? A lo mejor no lo vas a entender, pero sí te voy a asegurar una cosa: Dios va a sacar lo mejor de ti de esa tormenta. Dios va a sacar lo mejor de ti de esa situación que no comprendes. Y va a llegar el día, amado hermano, amada iglesia, en que vas a decir: ahora entiendo esa tormenta. Ahora comprendo el proceso que Dios me llevó. Aquí tengo algunas notas, no quiero tomar mucho tiempo porque quiero llegar al final. Pero en la Escritura hay muchos ejemplos de personas que necesitaron tormentas para llegar a su propósito eterno. José fue un joven que llegó al palacio de Egipto y usted sabe, no solo ayudó a su familia a salir de una situación de escasez, sino que ayudó a toda una nación a salir de ahí. ¿Verdad que sí? Sin embargo, José no hubiera llegado a ese palacio si sus hermanos no lo hubieran vendido. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo sé que José no comprendió esa venta. A ver, espérame, ¿me están vendiendo? Por lo menos pongan buen precio, habrá dicho, ¿verdad? No comprendió por qué sus hermanos lo odiaban, ¿o sí? Tal vez tú no comprendes los problemas económicos, matrimoniales en casa y dices: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me traicionó aquella persona? ¿Por qué me vendió aquel amigo que yo pensaba que lo era? Y José comprendió esta situación, este principio que te estoy diciendo, porque al final de la historia él dice: ahora entiendo que con un propósito Dios me llevó por ahí. La tormenta, toda la tormenta, hermano, todas las tormentas que estás viviendo y que vas a vivir, porque a lo mejor parece mala noticia, ¿verdad? Vienen más tormentas. A ver, dile que está junto a ti: vienen más tormentas. Como que ni quiere decirlo, ¿verdad? Pa' usted ha de decir: yo no quiero más. Pero sí, las tormentas son inevitables. Jacob necesitaba ser engañador para salir huyendo de la situación con su hermano, pero se encontró con Dios en Betel.
huyendo de la situación, se encontró con Dios y hubo un cambio en su vida. Amado hermano, tal vez tú no sabes lidiar con algunas cosas en tu vida. Señor, sigo siendo mentiroso, sigo diciendo estas cosas. Amado hermano, Dios va a ocupar aún tus errores para llevarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Hay cosas que no sabes cómo cambiar. Yo me imagino que Jacob decía: ya estoy harto de ser un engañador. Pero en el encuentro con Dios en Betel es cuando Dios lo lleva al propósito que él tenía. Hermano, no te preocupes, déjame decirte una cosa. No te preocupes si hoy en día no puedes vencer algunas áreas. Lucha, pelea contra ellas, pero entrégaselas a Dios, porque esa misma situación te va a llevar a tu destino profético. Esa misma situación te va a llevar a tu destino que Él tiene preparado para ti. David necesitó un Goliat para ser conocido. Nosotros hubiéramos visto un Goliat y hubiéramos dicho: Señor, mira este gigantón, ¿por qué? ¿Por qué permites que me ataque? ¿Por qué permites que diga esto de los escuadrones del Dios vivo? Sin Goliat, David no hubiera sido el matagigantes y el vencedor que fue. No sé si está de acuerdo conmigo. Ahí le va uno más fuerte. Jesús necesitaba un Judas para que lo traicionara y poder llegar a la cruz. Si no, no le hubiera dicho: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Cuántos se han topado con Judas en su camino? Hay alguno, es más, voltea con el que está junto a ti a ver si no es uno. Dios mío. Y yo me pongo a pensar: Señor, ¿por qué son necesarios los Judas? Los Judas te acercan a tu propósito. Las traiciones te acercan un paso más a la cruz. Te acercan a lo que Dios tenía para ti. Y sin esas tormentas, sin esas situaciones que te envuelven, hermano, en la vida, no vamos a llegar a donde Él quiere que lleguemos. Quiero que le digas al que está junto a ti: recibe esta palabra de Dios en el nombre de Jesús. Recíbela. ¿Por qué te digo esto? Quiero ir a las siguientes citas. Jonás capítulo 1, verso 3. Quiero darte, espero me dé tiempo, voy a apresurarme. Quiero darte 4 ejemplos de los propósitos de las tormentas, y al final Dios nos va a llevar a un puerto seguro. El propósito del Señor es llevarte a un propósito llamado puerto seguro. Jonás capítulo 1, verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar, un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar las cargas que estaban en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Esta historia es fascinante. Usted sabe la historia de este profeta que al parecer era un profeta rebelde que no quería obedecer. Hay un trasfondo ahí que habría que estudiar, pero yo quiero enfocarme, amado hermano, en lo que estaba haciendo Jonás. Él estaba huyendo de un propósito de Dios. Él estaba diciendo: yo no voy a ir a hacer lo que tú me dices, yo voy a ir a otro lado, voy a Tarsis. Y entonces la tormenta es enviada por Dios. No es enviada por el enemigo, no se la buscó él. Dios le envía la tormenta, así como también le envía una oruga y también le envía un viento recio. Dios le envía, diga conmigo, Dios le envía. Ok, diga conmigo, Dios me envía tormentas. ¿Cómo si Dios me ama? Sí, pero si te estás alejando de tu propósito, ¿sabes para qué es la tormenta? Para regresarte al camino correcto. Estás pasando una tormenta, hermano, tal vez necesites regresar al propósito, al primer amor, a lo primero que hacías, aquello que sentías cuando servías a Dios, aquello que sentías en la mañana que te levantabas y decías: hoy es día de ir a alabar a Dios, me voy a levantar, me voy a arreglar, me voy a poner guapo, guapa y voy a exaltar. Hoy, tal vez hoy te levantas y dices: hoy un culto más, los mismos cantos, la misma predicación, y a lo mejor llegamos al momento, amado hermano, en que no disfrutamos ya lo que hacemos. Nos estamos desviando de nuestro propósito. Y el Señor dice: le tengo que mandar una tormenta. Y ahí viene la tormenta y tú reniegas y yo reniego. Y Señor, ¿por qué? Hijo, es porque te amo. Es porque no te quiero lejos. ¿Sí me estoy explicando?
Dios crea un ser llamado Luzbel. Lo hace perfecto en todos sus caminos, dice el libro de Ezequiel. Usted lo ha leído. Pero dentro de esa perfección, este ser se corrompe. Dice, hasta que se halló maldad en ti. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué Luzbel cayó en esa situación? ¿Por qué se hizo diablo? Y entonces, analizando la vida sacerdotal, usted puede revisar las piedras del sacerdote. Son casi las mismas que las piedras que tenía la vestidura de Luzbel. Pero hay algunas que tenía el sacerdote y no tenía Luzbel. Y una de ellas, y solo quiero mencionar esa, es el diamante. El sacerdote tenía diamante, Luzbel no tenía diamante. Pero la palabra diamante significa golpear, pulir, trabajar, rozar. Y entonces comprendí una cosa. Luzbel no necesitaba trabajo, no necesitaba proceso, porque fue creado perfecto. El día que fue creado, él fue creado maduro, perfecto, y en esa perfección se corrompió. Cuando Dios miró esa creación corrompida, ahora crea un reino de reyes, de sacerdotes, que somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, los amo tanto que ya no quiero perderlos. Les voy a poner algo que se llama proceso. Algo que se llaman tormentas. ¿Sabes por qué está siendo procesado con tormentas? Porque Dios no quiere perder otra creación de su cariño, de su apego. No sé si me estoy explicando. Te ama tanto el Señor, amado hermano, amada hermana, que te llena de procesos, que te llena de tormentas, para que tú un día, en vez de estar lejos de Él, puedas decirle, Señor, he llegado aquí contigo a pesar de todo mi camino, a pesar de todos los procesos que he vivido. Ahora estoy donde tú querías que estuviera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pudieran levantar su manita derecha y decir, gracias por la tormenta que estoy viviendo hoy en día? Mire, como que no le gusta mucho, ¿verdad? Porque es difícil dar gracias por eso. Pero ayúdeme a hacerlo una vez más con más ganas. Dígale, gracias por la tormenta que estoy viviendo. Cuando llegamos a Chiapas, voy a apurarme, fue un proceso hermoso, pero a la vez difícil. Le oramos a Dios, le pedimos confirmación, le pedimos, Señor, que se cumpla esta situación, esta señal. Y una de ellas era, yo tenía un buen trabajo aquí en la Ciudad de México, soy contador de profesión y estaba ejerciendo mi carrera, pero el sentir de Dios era muy fuerte hacia movernos. Había habido palabra, confirmación en nuestro corazón. Entonces le oramos a Dios y le dije, Señor, depende de lo que me diga mi patrón, la reacción que haya, Señor, voy a entender que eres tú moviéndome. Entonces fui con mi patrón y le dije, me voy a Chiapas. Y me sorprendió mucho su respuesta, porque él me dijo, fíjate que en Europa todavía no sé, yo sé que usted ya hace home office casi todos, ¿verdad? Pero en aquella época no había home office, al menos en México, con el auge que hay hoy. Y me dijo, en Europa hay una modalidad que se está poniendo de moda, que es el home office, me dijo. Y quiero empezar a hacerlo contigo, quiero hacer una prueba piloto contigo. Entonces vete a Chiapas, llévate mi trabajo y desde allá trabaja. Y yo dije, ¿quién hace eso? En aquel tiempo nadie lo hacía. Entonces yo comprendí que era Dios. Yo llegué a Chiapas con trabajo de la Ciudad de México. Los que han viajado a lo mejor sabrán que los sueldos de México no son nada que ver con los sueldos de Chiapas. Yo llegué a la ciudad de San Cristóbal ganando como si estuviera aquí en México. Para no hacerle larga la historia, a la vuelta de un año Dios me quita mi trabajo. Un año estuve bien y a la vuelta de un año me habla mi patrón y me dice, ¿qué crees? Necesitamos hacer cambios en la empresa y necesitamos que salgas. Y tú eres uno de los primeros que lo va a hacer. Mi esposa tenía trabajo también, en esa época también se lo quitan y empiezan a venir situaciones, tormentas. ¿Por qué, Señor? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pusimos una taquería. Dijimos, aquí vamos a traer tacos chilangos y la vamos a hacer aquí, la vamos a romper, ¿verdad? Ponemos nuestra taquería. No pega la taquería. Un amigo me ofrece vender ropa, pantalones. Hermano, yo estaba desesperado. Yo quería seguir siendo proveedor de mi familia y yo le oraba a Dios y parecía que no había respuesta, amado hermano. Y pongo los pantalones y pues nada, quedé endeudado. Y hermano, la tormenta se arreciaba en mi vida. Era peor cada vez, peor cada vez.
el Señor me lleva al ministerio. El Señor, a través de mi pastor, el pastor Arturo, me indica, mira, hay una iglesia así, y empieza el crecimiento en cuanto al ministerio. Y ya cuando estoy pastoreando, vuelvo a lo mismo. Comprendo que Dios no permitió que pegaran los tacos, si no sería taquero en vez de predicador. Y mi esposa me dijera, taquero mucho. ¿Verdad? No pegaron los pantalones, porque hoy sería un negociante de pantalones, y no lo soy. Y yo comprendí ahora que el Señor me fue llevando a un propósito que Él tenía pensado. Yo creo que si yo hubiera puesto un circo, me crecen los enanos, dice el dicho, ¿verdad? Porque no era el plan de Dios. Y tal vez tú estés peleando por un negocio, estés peleando por una relación, estés peleando por, es que lo quiero mucho y la quiero mucho, pero te va a alejar de su propósito. No es el plan de Dios. Y entonces Dios te mete en tormentas para llevarte a un propósito que Él dice, es mi voluntad, la perfecta, la que te conviene, la que tú no sabes, pero lo que tú necesitas es mi voluntad. Las tormentas te acercan al propósito de Dios. Número 2, quiero avanzar. Marcos 4:37. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento, mire, Él sí tiene potestad de reprender al viento, y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces, dice el verso 40, les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, escuche, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? No entiendo la frase de los discípulos. Cronológicamente no sé cuánto tenían caminando con Jesús, pero esa pregunta es, ¿quién es este? Es decir, no conocían a Jesús. No sabían con quién caminaban. No sabían el poder que Jesús podía tener, porque dicen, a ver, espérame, este está raro. Mira, le habló a las tormentas, a los vientos y se calmaron. Mira, hermano, las tormentas son para que tú aprendas a conocer a Jesús. En medio de la enfermedad es cuando Dios se revela a tu vida como aquel que dice, yo soy Jehová, tu sanador. Cuando tenemos suficiente salud, cuando tenemos suficiente economía, ¿sabes qué? Yo puedo subsanar la situación. Yo sé, yo soy buen negociante, yo puedo salir de este problema. Pero cuando las cosas se salen de tus manos, dice el Señor, ahora entra mi gracia. Ahora entra mi provisión, ahora entra mi sanidad. Y sabes, Job, aunque era un hombre justo, en medio del proceso él comprendió, de oídas te había oído. Sabía que existías, pero ahora él decía, mis ojos, fue después del proceso. Fue después de la tormenta, después de que perdió tantas cosas. Amado hermano, yo te traigo una buena noticia esta mañana. Si estás en una tormenta, si estás en una situación que salió de tus manos, seguramente Jesús se quiere revelar a tu vida como el proveedor, como el sanador, como el libertador, como el que te provee, como aquel que está contigo todos los días. Hermano, ese es nuestro Dios. Pero quiero llevarte a dos más. No quiero dejar pendiente ninguna, a mí todas me han bendecido. Mateo capítulo 14. Enseguida hizo que los discípulos, verso 22, subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, miren todo lo que espera Jesús. Jesús los manda por delante, Él despide a la gente y todavía se va a orar al monte. Y dice, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No temáis. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y desciende.
Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante, ¿qué hizo Jesús? Extendiendo su mano, lo sostuvo. Esto me gusta mucho. Dos cosas importantes. En la primera tormenta no comprendieron el propósito de Dios. Se atemorizaron, gritaron, y Jesús se levanta. No quería calmar la tormenta Jesús. Jesús no tenía pensado calmar esa tormenta. Él estaba disfrutando la tormenta. Él estaba dormidito, tal vez por ahí, así como en una cuna, la tormenta, y él feliz. ¿Sí o no? Dice la Biblia que estaba dormido. Entonces se levanta y dice: hombres de poca fe. No entienden el propósito de la tormenta. Por lo tanto, viene otra tormenta. Entonces aquí hay algo importante. Si tú no comprendes la primera tormenta, te va a mandar otra tormenta. Hello. Y ahora entiendo por qué me pasa y me pasa lo mismo. No hemos comprendido el propósito. No hemos entendido que Dios se quiere revelar a tu vida. Ok, ya llegó la segunda tormenta y uno comprendió. Pedro, permítame pensar en esto. Pedro comprendió y dijo: esto es un déjà vu, ya lo he vivido. Ya he vivido una tormenta. Y entonces él dice: si eres tú, manda que yo salga. Fe, diga conmigo, fe. Él da el paso, sale, y amado hermano, dice la palabra del Señor que se va a hundir. Y aquí viene algo importante. Jesús lo levanta, lo rescata y lo toma en sus brazos. Déjeme pensarlo así. ¿Sabes para qué es la tormenta, amado hermano? Él te quiere tener en sus brazos. Y hay veces que no vamos a llegar a los brazos de Jesús si no es después de una tormenta. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero el ser humano busca a Dios solo en medio de la tormenta. Y somos iguales. De verdad, hermano, estamos bien y es domingo, pero ¿qué se me hace que vamos a Chiconcuago, aquí a Tres Marías por una barbacha, vea? Y Dios, no sé. Pero cuando la gente está en tormentas, necesito de Dios. Y dice el Señor: así te quería tener en mis brazos. Así te quería tener hasta que ya no pudieras y clamaras porque hay algo más grande que tú, dice el Señor. Así te quiero tener. Amado hermano, Dios te quiere tener en sus brazos. Y solamente después de una tormenta es que vamos a llegar ahí muchas veces. Termino. Hace muchos años yo empezaba a trabajar con mi pastor, el apóstol Víctor. Yo no sabía que podía componer canciones, fíjese. Y definitivamente lo que Dios hizo conmigo es por su gracia y porque el apóstol Víctor lo impartió sobre mi vida. Un día me llegó y me dijo: fíjate que voy a salir de viaje. Creo que fue uno de los retiros de pastores que él estuvo allá en Estados Unidos. Y me dijo: necesito que compongas un canto. Y yo decía: ¿yo? Sí. Vas a componer un canto de lo que tú sabes de mi vida, me dijo. Entonces justamente unos días antes, yo estaba muy cerca de él. Muchas veces dormía en su casa. Lo saben los hermanos. Estudiábamos juntos. Y algunas noches antes me empezó a platicar algunos problemas que le estaba pasando. Problemas de la iglesia, situaciones ministeriales. Y me empezó a platicar y yo lo escuchaba. Y no sabía por qué me platicaba todo eso. Y ese día me dijo: quiero que hagas un canto de todo lo que te he platicado y has visto de mi vida. De todo lo que yo estoy pasando hoy en día, quiero que hagas un canto. Y salió un canto que quiero cantar ahorita. Yo sé que usted lo va a reconocer. Pero es un canto que habla de las tormentas. Habla de los procesos que pasamos y que a veces no comprendemos. Yo quiero decirte, amado hermano, y el mensaje que te traigo esta mañana, yo no sé qué tipo de tormenta estás pasando tú, pero sí sé que Dios está ahí. Yo no sé si ya lo entendiste o no, pero sí sé que Él te va a sacar y te va a tomar en sus brazos y te va a llevar a puerto seguro. Él te va a llevar ahí. No sé cómo, pero sí te puedo decir una cosa: lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Hubo un día en mi vida en que yo me sentí sucio delante de Dios. Yo dije: de seguro Dios ya no le sirvo. Y le oré a Dios y le dije: Señor, si todavía me amas, si todavía te sirvo, que alguien me hable. Yo no le voy a hablar a nadie, le dije.
Al siguiente día sonó mi teléfono y era un hermano que me dijo, no era pastor, hermano Martín, lo fui a buscar allá a Pantitlán, me dijo, y ya me dijeron que no está ahí usted. Le pedí su número, lo busco porque Dios me dijo que vaya usted a predicar a un anexo de drogadictos. Y yo dije, es la voz de Dios diciéndome, todavía me sirves. Era la tormenta que yo permití que pasaras porque te quiero llevar a un puerto seguro. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.